Me quiero referir al representante técnico de las empresas contratistas. Un tema que fue permanente, se hizo permanentemente mención a este tema durante el juicio. ¿Cuáles son sus funciones, las actividades que tiene el representante técnico de una empresa contratista de obra pública? Señores jueces, el representante técnico es el profesional ingeniero que representa a la contratista en todos los actos administrativos en el marco de un contrato de obra pública. Y esto es actas de replanteo, notas de pedido, órdenes de servicio, certificados, modificaciones de obra, ampliaciones de plazo, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones, señores jueces, y otras más, se plantean ante el comitente y se vinculan con la correcta ejecución de las obras. Además, el representante técnico es el principal responsable de la empresa que interactúa junto a la administración en lo que respecta a la inspección de obra. Es la persona que vela por la calidad y cantidad de lo que se va ejecutando, por el correcto avance de la obra, de acuerdo al plan de trabajo que se elaboró, a la curva de inversiones que se previó. Bueno, señores jueces, el ingeniero José Carlos Pistán, al que nos hemos referido largo y tendido durante mucho tiempo, fue designado como representante técnico en 34 obras viales que se desarrollaron sobre 12 rutas nacionales y provinciales dentro del extenso territorio de la provincia de Santa Cruz. 34 obras viales y muchas en manera simultánea, más 20 y pico de obras en manera simultánea. Ya pierdo a veces noción de los números, pero es un dato objetivo que está en todos los expedientes. Fíjense en todas las obras en el cuadro que estamos exhibiendo, en las que fue designada esta persona representante técnico. ¿Cómo hacía para recorrer estas obras? ¿Cómo hacía para certificar a fin de mes los certificados de cada una de estas obras? ¿Qué tenía? ¿Un helicóptero? ¿Cómo hacía? ¿Cómo hacía para desplazarse del norte al sur de la provincia, del este al oeste, por el medio? Señores jueces, estas obras se sucedieron en simultáneo y distantes, como están viendo, una de otras. Se adjudicaron a Austral, Construcciones, y otras a uniones transitorias de empresas ficticias, constituidas con el solo objetivo de que la obra terminara en cabeza de Austral Construcciones, como hemos visto, explicado y exhibido y probado. Y siempre estaba designado esta persona. Ahora bien, de acuerdo a lo que establece la normativa, señores jueces, los pliegos de bases y condiciones y los contratos que suscribió la contratista con el organismo comitente, con la Agencia Vial Provincial, el representante técnico, señores jueces, tenía que encontrarse presente de manera permanente en la obra. Y esto es lo que establece toda la normativa que estoy mencionando. Tenía que encontrarse presente de manera permanente en la obra. Entonces, señores jueces, es fácil colegir frente a la cantidad de obras asignadas que no se cumplió con esa condición esencial. Y por supuesto, nunca, en ningún caso, 34 obras, pudo haber seguido el plan de trabajo en cada una de estas obras, ni menos corroborar lo que se certificaba, si era correcto o no era correcto. Por lo que se trató, señores jueces, de otra acción más dentro del entramado de corrupción que estamos describiendo. Y no es algo menor. Vimos cómo se ejecutaron y en qué terminaron la ejecución de cada una de estas licitaciones. Y esto tiene que ver con eso. Esto ratifica, señores jueces, nuevamente, ya sin asombrarnos, hemos perdido, por lo menos nosotros, la capacidad de asombro. La ausencia de control por parte de la Administración Provincial, la ausencia de los controles y la supervisión por parte del Distrito 23 y la Dirección Nacional de Vialidad, que permitieron estos inadmisibles abusos y atropellos. Nunca objetaron nada, nunca objetaron que un mismo representante técnico había sido designado en una cantidad de obras que se desarrollaban de manera simultánea y lejanas
unas de otras. Solamente piensen que firmaba todo lo de la obra firmaba. Y siempre intervienen las mismas personas, autorizando y dictando resoluciones basadas en las peticiones del representante técnico en todas las obras. Nunca se preguntaron cómo hacía. Cada uno de los certificados lo firmó el representante técnico, todo. Es algo que tenían y conocían de manera consciente, señores jueces. No es que se les pasó un poquito, una hora, y se le metió por otra y no se dieron cuenta. Esto es algo que no admite discusión. No aplicaron ninguna penalidad. La penalidad que le cabía según el artículo 42 del pliego de bases y condiciones. Hago siempre esta aclaración porque a veces cambian los números de artículos de acuerdo a cada obra. Pero en general está en el artículo 42. En ningún caso alertaba esta situación irregular, lo que conllevaba, señores jueces, demoras en los controles, en el correcto cumplimiento de la obra, para hacerla en tiempo y forma, conforme se había comprometido la empresa contratista al suscribir los contratos de obra. Defraudar las expectativas de la sociedad, que colocó en ellos el debido resguardo de los intereses que les confió. Vamos a ver un poco más qué establecían los pliegos de bases y condiciones. Y después vamos a ver qué decía también el contrato. Artículo 16, 17 o 42, según sea el contrato respectivo. Están en general en esos artículos de los pliegos de bases y condiciones. Dice, bueno, están las condiciones que tiene que tener el representante técnico. Voy a la parte importante, dice, fíjense lo que dice el pliego. Toda ausencia del representante técnico en la obra que no obedezca a razones justificadas dará motivo a la aplicación de una penalidad de 10 módulos por cada día de inasistencia en la obra. Es claro, tenía que estar en la obra, y si no estaba, cada día que se ausentaba de la obra, se le aplicaba una penalidad por día. El artículo 42, señores jueces, dice: toda ausencia de representante técnico en la obra que no obedezca a razones justificadas dará motivo a la aplicación. Bueno, leí las dos redacciones que hay, tienen dos redacciones distintas. Los pliegos son similares. En este aspecto, el mismo concepto. Artículo 16 o 17 y artículo 42 en otros pliegos. Señores jueces, en ninguno de los expedientes analizados se aplicó penalidad alguna por cada día en existencia de Pistán en las obras en las cual se lo tuvo por designado representante técnico. Veamos qué dicen los contratos. Suscripto por la firma contratista y por la Agencia Vial Provincial, respecto al representante técnico. Vamos a ver, por ejemplo, contrato entre Austral para la obra 1832 del 2006, cláusula 9. La contratista deberá mantener frente a sus obras un profesional con título de ingeniero civil o ingeniero en construcción, bueno, con carácter de representante técnico en los términos del artículo 42 del pliego de bases y condiciones. Y fíjense la cláusula 10. Dice, el representante técnico deberá residir en la obra. El representante técnico deberá residir en la obra o en sus proximidades durante la ejecución de la misma, debiendo estar presente en ella en forma permanente. La inasistencia de la contratista o el representante técnico, según el caso, deberá ser debidamente justificada ante la inspección de la obra, la que podrá rechazar o aceptar las causales aducidas, dejándose constancia en el libro de obra, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 16 del pliego, que son las sanciones. Esta última cláusula, señores jueces, aquí de relevancia porque José Carlos Pistán ya se encontraba comprometido ejecutando obras para usted en rutas nacionales y provinciales por toda la provincia de Santa Cruz. Inclusive, señores jueces, inclusive, de la información que surge de los distintos expedientes que forman parte de la presente causa, de la documentación de esta causa,
En ninguno se pudo saber cuál era el domicilio que denunciaba Pistán, en Santa Cruz. Por el contrario, se pudo saber que tenía domicilios en la provincia de Misiones, Corrientes y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, señores jueces, en paralelo a las obras que ejecutaba la provincia de Santa Cruz, también trabajó entre el 2005 y el 2016 para la firma Asociación de Ademo Biancalani, ya vimos, ¿no? También de Austral Construcciones, que tenía domicilio en la provincia de Chaco. Podemos ver el informe de la FIP que está agregado en la causa 3215. Fíjense. Además, el ingeniero Martín Leonardo Cerniu, en su declaración testimonial, que prestó el 8 de marzo de este año, dijo que Pistán, en el 2011 o 2012, se encontraba firmado certificado de obras en la provincia de Entre Ríos. En la provincia de Entre Ríos, puntualmente en una obra sobre la Ruta 18. Y señores jueces, a los fines de corroborar dicha información, es que consultamos la documentación y fuimos a ver la documentación remitida por el Registro Nacional de Constructores de Obra Pública y se pudo constatar a foja 632 del legajo de Austral Construcciones, señores jueces, que efectivamente surge la adjudicación de dicha obra en la provincia de Entre Ríos. La particularidad de este formulario que estamos viendo, a diferencia de todo lo que analizamos, es que este es uno de los únicos casos en los que Austral gestionó el famoso certificado para la adjudicación. Este es uno de los casos que no gestionó en ninguna de las 47 obras que se hicieron por delegación en la AGBP y que tenía que presentarlo antes de la firma del contrato. Y después se estableció en el contrato bajo pena de rescisión contractual y tampoco los presentó. Pero en esta sí. Se ve que en Entre Ríos la cosa era distinta. Ahí, evidentemente, ¿no?, solicitó el certificado de adjudicación. Se ve que el mecanismo no estaba tan aceitado y asegurado como si lo estaba en Santa Cruz. Es decir, señores jueces, mientras se encontraba ejecutando obras en la provincia de Santa Cruz de manera simultánea y distantes, muchos kilómetros unas de otras, también lo hacía a 2.584 kilómetros de distancia, lo cual evidencia la imposibilidad de cumplir con la función relevante que detentaba, señores jueces. Vamos a ver un poco más. Señores jueces, como podemos ver, como se puede ver en los pliegos de licitación y el contrato, son claros en este punto. Pero quiero ir a otro tema también. Fijémonos, el compromiso que se asume y de la forma que se asume el compromiso al momento de la licitación. Para ello, señores jueces, vamos a exhibir uno de los formularios que presenta Austral Construcciones. Están en todas y cada una de las licitaciones, señores jueces, ¿eh? En todas. Fíjense, y podemos ver cómo el ingeniero Pistán se comprometía, de acuerdo al artículo 17 del pliego de bases y condiciones, a estar permanentemente en la obra. Firmaba el mismo el compromiso, y también lo firmaba el representante legal de la firma contratista. Fíjense. Creo que ahí se puede ver claramente la firma de José Carlos Pistán debajo de la firma de Buti, representante legal, representante técnico de la firma contratista, ¿no? Se lee, no sé si se ve. Conste que por la presente que para la ejecución de la obra del epígrafe designamos como representante a Pistán todos los datos. Dice que estará permanentemente en obra. Estará permanentemente en obra. Obra de la Ruta Nacional número 3, tramo kilómetro 1867-1908.
¿Qué establece la ley provincial? Vimos la ley nacional, vimos los pliegos, vimos el contrato. Fijémonos qué dice la ley provincial, la que decidieron aplicar de una manera irregular e ilegal, como ya explicamos en otra audiencia, lo hizo el doctor Luciani, respecto de la figura de representante técnico. El artículo 42 de la ley 2743 dice: el contratista es responsable de la conducción técnica de la obra y salvo disposición encontrada en el pliego de bases y condiciones, debe contar en la misma con la, fíjense, debe contar en la misma con la presencia permanente de un representante técnico cuya capacidad profesional determina el pliego de condiciones de licitación. Presencia permanente del representante técnico. Bueno, por supuesto que usaban esta ley, exigían la presentación de Pistán, que se hacía cargo y decía que iba a estar permanentemente en obra, lo designaban a Pistán. O sea, digamos, todo claro. Y después hay otros datos que dicen respecto al representante técnico que están a disposición de todos. Bueno, es de consulta fácil. La ley, señores jueces de obra pública de la provincia, no deja margen de duda. Se necesita un representante técnico designado por la contratista, habilitado por la administración, debidamente matriculado al Consejo Profesional, que determina las capacidades de ingeniero y que debía estar permanentemente en la obra. Permanentemente en la obra. Conforme a ello, señores jueces, puede concluirse que la designación de Pistán, y no solamente de Pistán, también la designación del ingeniero Manuel Parras en las obras de CAN, también múltiple representante técnico en la cantidad de obras que le adjudicaron a la firma Canqui y Costilla de Austral Construcciones, después de que, por supuesto, este consorcio empresario adquiriera esa firma. También el ingeniero Parras. Lo mismo que pasa con Pistán, lo de Pistán es ya de una manera exacerbada, pero lo mismo pasa con Parras. Podemos concluir, señores, que para estas obras que se realizaron en forma simultánea e instante, se transgredió el pliego de bases y condiciones, el contrato, las previsiones del artículo 42 de la ley provincial, que exigía la presencia permanente en cada una de las obras de representante técnico. Es más, tan importante es para la obra pública la figura del representante técnico que la ley provincial es clara en cuanto a la responsabilidad frente a las obras, cuando en su artículo 50 dispone, y fíjense, el representante técnico es responsable solidario con el contratista por todo el daño o perjuicio que ocasiona a la administración por su culpa, negligencia ni incumplimiento de sus funciones específicas. No se puede decir que pueda estar en cualquier lado. Hicimos un cuadro, señores jueces, que queremos mostrar que va poniendo en evidencia la clara transgresión de todas las normas que se fueron mencionando y va desnudando también la gravedad de este tema. Es, señores jueces, inadmisible y atenta contra el sentido común que un representante técnico haya sido designado en 34 obras, en gran parte del periodo siempre de manera simultánea y distantes entre sí, y nadie, pero nadie haya advertido tamaña transgresión. Cuando vemos el cuadro que pusimos antes, señores jueces, podemos observar las diferentes obras en las que fue nombrado Pistán como representante técnico, y también se puede ir advirtiendo cómo a medida que el representante técnico era designado en diferentes obras, en más obras, estas se van atrasando, provocando demoras inadmisibles, que duplican, triplican el término contemplado en los contratos, además de la imposibilidad de cumplir con la tarea acordada. También queda al descubierto cuando vemos las distancias que separan a cada una de las obras. Vimos el mapa. Vamos a poner de vuelta el mapa. Vemos la extensión de toda la provincia y cómo el ingeniero Pestán debía estar permanente en cada una de las obras que están señaladas acá. Obras simultáneas y distantes, señores. Quiero decir algo más respecto a la relevancia de la función del representante técnico, ¿no? Fue mencionada por varios testigos. El testigo Durante
Dijo que el representante técnico, como su nombre lo indica, es el representante de la empresa. Su obligación es la de conocer lo que pasa en la obra. Y si no está en la obra, no puede conocer lo que pasa en la obra si no está en la obra. Esta intervención de Pistán en todas las obras de Báez adquiere particular relevancia si se tiene en cuenta el rol que cumplió este ingeniero en otras cuestiones vinculadas a que vimos acá, en la facturación apócrifa que utilizó Austral Construcciones y que utilizó la firma Gotti. También ahí aparece este ingeniero. Sobre esto vamos a decir algo más. Nos están corriendo mucho los tiempos, pocos los tiempos para tantas cosas que tenemos vistas y analizadas, señores jueces. Solo queremos destacar que la maniobra en lo que tiene que ver con Pistán tiene tres ejes. Fue apoderado de una empresa que emitía facturas apócrifas para Austral. Después aparece facturando él unipersonalmente a la empresa constructora patagónica, que a su vez facturaba a Austral. Y después aparece en una tercera etapa, Pistán integrando una sociedad que alquila maquinarias a constructora patagónica, que a su vez facturaba a Austral. Eso con respecto a la otra cuestión. Y hay algo más que quisiera referir con respecto a quién tiene que estar de manera permanente en la obra, por si esto no fuera suficiente. Vimos a las defensas, ¿no?, que siempre trataron de generar alguna duda acerca de quién tenía que estar permanentemente en la obra. Intentaron de alguna forma instalar una falsa idea de que en rigor de verdad al frente de las obras no tenía que estar el representante técnico, como exige las leyes, los pliegos, los contratos, como se comprometía personalmente, sino que el que tenía que estar era el jefe de obra o un sustituto. Más allá, señores jueces, de que esto no surge en ninguna normativa, lo cierto es que en ningún caso se informó sobre un reemplazo del representante técnico Pistán. Ni por otro representante técnico, ni por un jefe de obra, ni por nada. El nombrado era el único representante técnico de la contratista, era el que firmaba todos y cada uno de los actos administrativos. Uno puede preguntarse cómo lo podía hacer todo esto si no estaba en las obras. Fíjense, suscribí actas de replanteo, notas de pedido, órdenes de servicio, modificaciones de obra, ampliaciones de plazo, realizaba las certificaciones de cada una de las obras. Y me quiero detener en el tema de certificación de las obras, porque entiendo que es una cuestión también dirimente. La permanencia en la obra obedece también al control de calidad y la cantidad de los materiales que se van introduciendo en la obra. Es justamente el representante técnico el que tiene la obligación de firmar los certificados de obra, los cuales, como aseveró Cerniu, no reflejaban la realidad del avance de la obra, ni de lo que se pretendía certificar. Y es claro, señores jueces, a esta altura tenemos elementos más que suficientes para afirmar que lo que se certificaba no se correspondía con la realidad y que era imposible que Pistán pudiera realizar algún tipo de control de algo. Certificaba a ciegas, señores jueces, lo cual es gravísimo. Pero hay también otra cuestión. Nos preguntamos, ¿no?, cómo podía certificar todos los certificados. Se certifica a fin de mes. ¿Cómo podía estar en 23 obras para certificar todo lo que se hacía y firmar todos los certificados? Y hemos visto, señores jueces, algunas cuestiones que han surgido en el debate. No tenía ese helicóptero que dije, pregunté recién, no. No, ¿saben lo que pasaba, señores jueces? La cuestión es bastante sencilla y fue el testigo Cerda, otro inspector de obra, el que nos dio una explicación y nos permitió entender qué fue lo que pasaba. Cerda dijo que él, como inspector de obra de varias obras de Austral Construcciones, lo veía a Pistán en la sede de Austral Construcciones en Río Gallego. Pistán atendía allí. ¿Qué hacía atendiendo allí si tenía que estar en la obra? Señores jueces, además de todos los beneficios que le dieron a esta empresa, le pusieron un servicio a domicilio, le mandaban el inspector a la sede de Austral Construcciones, señores jueces.
Le pusieron un servicio a domicilio. Es evidente que no podía estar en todos esos lugares al mismo tiempo. Además de todas las irregularidades que vemos, le pusieron un servicio a domicilio, le mandaron el inspector a la sede austral. Señores jueces, los pliegos son la ley que rige la licitación. Si el pliego exige que un representante técnico tenga permanencia permanente en la obra, esa es la obligación que se debe cumplir, la obligación que tiene que cumplir el contratista. Los pliegos son claros cuando establecen la obligatoriedad de que el representante técnico esté presente en la obra. Lo que manda el pliego, señores jueces, es lo que tiene que cumplirse. Y el ente licitante es el encargado de hacerlo cumplir. Y los que tienen que supervisar todo esto también, porque son los que ponen la plata. Si el licitante, señores jueces, iba a ser laxo con este requisito, tenía la obligación de hacerlo saber en los pliegos, lo tenía que poner en los pliegos. Lo contrario, señores jueces, genera una desigualdad con otros potenciales oferentes, que afecta la correcta competencia que debe haber en cada una de las licitaciones. Y también afecta la transparencia que tiene que haber en el proceso licitatorio. Quedo redondeado, no quiero repetir cosas, señores jueces, pero todo lo que estamos diciendo, en definitiva, señores jueces, nos muestra que Austral Construcciones tampoco cumplía con las obligaciones relativas a la permanencia en obra de su representante. Lo que reafirma que todo, señores jueces, todo, como vamos viendo, cada cosa que tocamos sale pus. De cada lugar que se toca sale pus. Una irregularidad. Todo es una fachada, señores jueces. Un montaje para dar apariencia de licitud, actos vergonzosos de corrupción, cuando todo es ilegal. A pesar de todo, la empresa nunca fue sancionada por esto. Esa falta de sanción, señores jueces, tiene relación con lo que analizamos recientemente, no obstaculizar la posibilidad de que siguieran fluyendo los fondos, ¿no? Siguieran construyendo toda esta capacidad ficticia de contratación también. Porque si se las multaba, si se las apercibía, si se sancionaba a estas empresas, esto iba a incidir de manera directa en la capacidad, lo explicó el doctor Luciani en el día de ayer, de manera muy clara. Y esto también lo explicaron los testigos Galloni y Ferrea cuando brindaron declaración testimonial. El factor concepto tiene relevancia a los fines de aumentar o disminuir la capacidad de contratación de una empresa. Por eso tampoco sancionaban a estas empresas. Si usted lo hubiera sido sancionada como correspondía, su capacidad hubiera disminuido, o al menos no se habría visto incrementada de la forma en que lo hizo, de manera artificial. Nuevamente, vemos cómo todo se va relacionando, ¿no? Todos son como distintas piezas de una misma maquinaria, son distintos engranajes, ¿no? Que confluyen, ¿no? Las conductas de los imputados, ¿no? Van confluyendo, ¿no? En lograr el direccionamiento de las obras, el flujo de fondos hacia estas empresas. Y la verdad, señores jueces, es que imponer una sanción a Austral Construcciones por todas estas irregularidades hubiera implicado en los hechos impedir o al menos obstaculizar el direccionamiento en su favor, el favor de sus empresas y de todos los que estaban detrás. Dejar al descubierto la maniobra, desobedecer las órdenes que venían directamente de los máximos responsables del país y interrumpir que no se continuara con este proceso grave de corrupción y saqueo del Estado Nacional. Y por último, señor juez, antes ya de darle lugar al doctor Luciani, no podemos dejar de señalar algo que deviene de la propia lógica de la defraudación que estamos exponiendo, que si se hubiera hecho cumplir la ley, si hubiesen necesitado 34 pistanes al frente de cada una de las 34 obras que estaban en ejecución, o 9 parras más, en el caso de Can. Y esto lo digo
para que se lea en los términos de la corrupción. Hubiese necesitado 43 personas para hacer estos actos ilegales que concentraron en tan solo 2 individuos. Y también eso hubiera dificultado la maniobra, señores jueces. Concentraron la corrupción, la ilegalidad y el delito en 2. Señores jueces, si ustedes disponen, podrían ser unos minutos para que el doctor Luciani pueda acomodarse aquí.